Ya, entonces vamos a empezar la clase de lenguaje compartiendo pantalla. Ahí está. Vamos en la clase 17 de lenguaje ya. Y hoy día estamos, ¿por qué nunca le achunto la fecha con ustedes? Hoy día estamos a 6 de mayo, otra vez le puse un día menos. Profesora, ¿Eh? ¿usted qué le va a regalar a su mamá para el Día de las Madres? No sé todavía. Ahí estoy viendo. Yo en este momento estoy haciéndolo, yo lo tuve que hacer adelantado porque mi prima se va mañana al sur y quiero que mi prima se lo lleve a mi mamá. Ah, ya me parece. No, todavía no sé, Violeta. La verdad que Y también voy a hacer sabe. un edit donde aparezcan todos los nombres de mi familia con la foto, obviamente, de las personas. Mish, está bonito. Sí. Ya, nos concentramos ahora. Profesora, ¿puedo decir? Ya, diga algo antes que comencemos. No sé si me dijo que sí porque tengo muy mala señal, pero es que estoy en el auto de mi mamá. La aviso por si acaso. Ya, no se preocupe. Ya, comenzamos entonces. Silénciense todos para comenzar la clase. Bueno, las normas ahí que mantengan el micrófono en silencio, ¿cierto? Trabajar en forma ordenada, escuchar y respetar a los que están hablando y pedir ayuda a un adulto si es una emergencia. Vamos a ver entonces textos literarios, de nuevo, ¿cierto? Pero vamos a reconocer el cuento y sus características y lo vamos a aplicar a través de una comprensión lectora. Entonces, primero vamos a recordar lo que hicimos la clase anterior. En la clase anterior, ¿puedo decirlo yo? ¿Sí? Que yo me acuerdo perfectamente. Dígame. Yo me acuerdo de que en la clase anterior vimos lo que era la fábula. Correcto. Que la fábula es un tipo de texto que, bueno, no me acuerdo mucho, pero yo me acuerdo de que vimos la fábula, las partes de la fábula y vimos una fábula de algunas personas. Muy bien, entonces son las fábulas, como dijo la Violeta, son narraciones breves. Su propósito es dejar una enseñanza o moraleja, ¿cierto? En general están protagonizadas por animales que se comportan como personas, pero también pueden ser cosas o seres humanos. Se reflexiona sobre cómo actuamos los seres humanos, destaca lo que está bien y critica los sentimientos y actitudes negativas. Eso es lo que hicimos la clase anterior. Y hoy día vamos a hablar acerca del género narrativo en general, ¿ya? Y su propósito. El género narrativo agrupa a todos los textos que tienen como propósito u objetivo relatar o contar una historia ficticia. Es decir, es creada por el autor con fines artísticos. Eso es el género narrativo. Ahora, tipos de textos narrativos existen muchos, ¿cierto? Que cumplen con el propósito de relatar algo. Entre ellos está el cuento, el mito, la leyenda, la fábula, el cómic y la novela. Nosotros ya hemos de ahí visto 3. Vimos los mitos, las leyendas y las fábulas, ¿ya? Y vamos a seguir profundizando en ellas. Pero hoy día vamos a comenzar a ver el cuento. También vamos a ver el cómic y las novelas, ¿ya? Pero a medida que vayamos pasando el tiempo. Situación comunicativa. Todo género narrativo tiene una situación comunicativa. Tiene un narrador, ¿cierto? Que es el que cuenta la historia. El mundo narrado, que es la, ¿cierto? Y tenemos un lector que lee lo que cuenta el narrador. Por lo tanto, podemos decir que el narrador es el emisor. El mundo narrado es el mensaje. Y el lector es el receptor, es el que recibe el mensaje. Entonces, cada vez que nosotros leemos un cuento o cualquier texto narrativo, estamos recibiendo el mensaje del emisor, que nos está contando algo de su mundo, del mundo que él está narrando. Elementos de la narración. Tenemos al narrador, que tiene el espacio, los personajes, el ambiente, el tiempo. Y todo eso
hace una historia o un cuento. ¿Ya? Y eso lo pudimos ver en la fábula y en los mitos, ¿cierto? Que había un narrador, un espacio, unos personajes, había un ambiente y un tiempo. ¿Qué es el narrador? El narrador ya es la voz ficticia creada por el autor. No es el autor, es una voz ficticia que la creó el autor. Se encarga de relatar la historia, presenta los personajes, explica las circunstancias en que se desarrollan los hechos. Pero no es el autor del libro, o no es el autor del cuento, no es el autor de la fábula, ¿ya? Sino es una voz ficticia. Eso es súper importante, ya que lo entiendan. Es una voz ficticia. Tipos de narrador. Tenemos al narrador omnisciente, que son todas, sabe todos los de... Espérense un poquito, que están entrando compañeros. Espérenme un poquito, ya que el Elías está intentando entrar y no puede. Ahí sí. Ya. Ya. Sabe todos los detalles de la historia y los despliega a medida que avanza el relato, ¿ya? También no solo acciones, sino también pensamientos, emociones, sentimientos de los personajes, incluso sus recuerdos. Este tipo de narrador siempre está en tercera persona. ¿Qué significa tercera persona? Que se, él, o sea, ellos, perdón, ella, ¿cierto? Es la tercera persona. Cuando se está hablando en el texto, está hablando en tercera persona, le está hablando a ellos, ¿ya? Y piensen que es como cuando te dicen, tú estás contando una historia y también el narrador te está diciendo lo que piensa el personaje, lo que siente el personaje. O sea, está presente en todo. Por eso yo les decía que el narrador es omnisciente, es como un dios, ya sabe todo. Pero también existe otro tipo de narrador, que es un narrador testigo, que es un personaje de la narración, pero no interviene directamente en los acontecimientos. Narra lo que observó, lo que le contaron, puede incluir como suposiciones que él puede hacer de otros personajes. Por ejemplo, yo creo que este personaje siente esto, yo creo que piensa esto, pero él no sabe lo que piensa, sino que lo supone, ¿ya? También está relatado el texto en tercera persona, ¿cierto? Y ocasionalmente en primera persona. Pero recuerden, testigo, tal como su nombre lo indica, él es testigo de lo que está ocurriendo, pero no sabe todo. Y está el narrador protagonista que cuenta su propia historia. Relata los hechos desde su punto de vista, comparte sentimientos, emociones. Esto es como muy fácil de reconocer en los textos, ¿cierto? Es decir, que su conocimiento es menor al que el narrador omnisciente, porque acuérdense que el narrador omnisciente es un dios, como un dios, ¿cierto? Pero utiliza principalmente la primera persona. Es como cuando uno cuenta algo. El otro día yo hice esto. El otro día me pasó esto y me caí, y me dio mucha pena. Eso es un narrador protagonista. Yo estoy contando lo que me está sucediendo. Ya estoy hablando así como del yo, ya, a diferencia del testigo y del omnisciente. Ahora, la narración puede tener varios puntos de vista, y es lo que yo les decía, la primera persona, la segunda persona o en tercera persona. Generalmente nosotros leemos textos en primera persona y en tercera persona, por eso salen 3 estrellitas. Segunda persona existen, pero son muy escasos de encontrar, ¿ya? Segunda persona es cuando tú le hablas a un tú. Primera persona, participa en los hechos, los verbos están en primera persona, o sea, yo. El narrador suele protagonizar la historia. Segunda persona, es muy poco frecuente. Los verbos están en segunda persona y van hacia un tú. Es como que yo le digo, tú Gael, tú Lucas, tú Emilia, tú Damián, y te cuento la historia a ti, ¿cierto? En este caso el narrador dirige a otros o a sí mismo. Él dirige la historia, pero es como muy difícil de encontrar este tipo de texto. Ya generalmente están en primera persona o en tercera persona. Y tercera persona narra algo de lo que no forma parte, es decir, relata lo que le sucede a otros. Y aquí hay un dato que no se entrega al tío que no, por eso dice nota. ¿Ya?
es la forma narrativa más usada, ¿ya? Tanto en la literatura como en los textos no literarios. En tercera persona. Cuando yo hablo así, voy contando algo, por ejemplo, y no me involucro yo, sino que lo hablo como en general, como súper objetivo. Eso es como la tercera persona. Acá tenemos un ejemplo de narrador en primera persona protagonista. Por ejemplo, actué como médico en 2 barcos sucesivamente y durante 6 años hice varios viajes a las Indias orientales y occidentales, lo que me permitió aumentar mi fortuna. Pasaba mis horas de ocio leyendo a los mejores autores antiguos y modernos, pues llevaba siempre conmigo muchos libros. Cuando estaba en tierra, estudiaba las costumbres y la índole de la población y trataba de aprender su idioma, lo que me facilitaba mi buena memoria. Si ustedes se dan cuenta, ahí está en primera persona y habla la persona, y el que está narrando, ¿cierto? El narrador es protagonista. Gustavo, acuérdate que existen muchos, pero nosotros estamos viendo 3. El protagonista, el omnisciente y el testigo, ¿ya? No vamos a ver más porque si no se me van a confundir. Narrador en segunda persona. Bueno, acá tenemos un testigo, un narrador testigo que está en segunda persona. Apenas entraste al salón, miren los verbos, está hablándole a un tú. Apenas entraste al salón, emanaste tu desprecio por todo el lugar, como si el resto fuéramos poca cosa, tanto que ni siquiera merecíamos respirar el mismo aire que tú. Ahora, cuando los papas queman, vienes y nos tratas como si fuésemos uno de los tuyos. La actuación nunca fue tu fuerte y una vez más la dejas en evidencia. Ahí tenemos un testigo de lo que está pasando y te está hablando a ti, a un tú. Y por último tenemos la tercera persona y acá tenemos un narrador omnisciente, el que lo sabe todo. Y este lo encontramos generalmente en todo tipo de libros y en todo tipo de relatos. Se despertó de golpe, abrió los ojos y se encontró que estaba sentada en su cama. Les costaba respirar. Una vez más, aquel accidente se colaba en sus sueños. Se levantó, sirvió agua y en el primer vaso que encontró sobre la mesada y se sentó en una silla. Ahí tenemos un narrador en tercera persona. Y generalmente son los textos que nosotros leemos, narradores en tercera persona, ¿cierto? Y omniscientes, como en el caso de el último libro que leímos. También en los cuentos o en todo tipo de narración tenemos el espacio, que es el lugar donde transcurre la acción del relato, ¿ya? Hay espacios físicos, que es el lugar donde suceden los acontecimientos. Pueden ser abiertos o cerrados, como por ejemplo campo, castillo, playa, montaña, ¿cierto? Casa, comedor. Depende de dónde sucede el cuento, es donde te lleva el espacio físico. También está el psicológico, que es la atmósfera espiritual, ¿cierto? Que envuelve los personajes. Ambiente de tristeza, ambiente de suspenso, ambiente de terror. Todos esos son los espacios psicológicos que uno al leerlo se va dando cuenta. Y también están los espacios sociales. Entorno cultural, histórico, económico, ¿cierto? Donde se desarrollan los hechos. Por ejemplo, si es cultural en una localidad, ¿cierto? Si es histórico en los años que sucede esto, y si es económico, si el nivel es de un barrio alto, un barrio donde hay mucha riqueza, donde hay mucha pobreza, y uno se va dando cuenta cuando lo va leyendo. Y el tiempo depende del relato, que puede ser real o imaginario. A veces en los relatos se respeta el orden cronológico del cuento, ¿cierto? Los sucesos, el primero pasó esto, segundo, tercero. Pero a veces los acontecimientos están alterados. Es como cuando uno dice, está leyendo y de repente el personaje va al pasado. Y uno dice, ¿qué pasó aquí? ¿De qué momento me perdí? Entonces uno está leyendo y dice, ya, volvió al pasado o va al futuro. Entonces, generalmente los textos tienen un orden cronológico, pero hay cuentos o textos que no lo tienen, que uno tiene que leer muy bien para saber si está hablando del pasado, del futuro o de su presente. Y ahora vamos a ir hacia el cuento. El cuento es una narración breve de carácter ficcional.
protagonizada por un grupo reducido de personajes. Este es transmitido originalmente por vía oral, al igual que las leyendas y los mitos, ¿cierto? Aunque con la modernización se han creado nuevas formas. Ahora tenemos los audiolibros, ¿cierto? Los audiolibros. Dentro de la narración puede aparecer también un diálogo directo intercalado, o sea, por ejemplo, que un personaje le habla a otro, ¿cierto? Estas historias son contadas por un narrador que habla las cosas que le suceden a otros personajes o a sí mismo. En este último caso, él será un personaje del cuento. Todo cuento debe tener un principio, un nudo y un fin, ¿cierto? Los cuentos por lo general no son largos, ¿ya? Sino que pretenden ser breves, que cuenten una historia y que sea cronológicamente ordenado. A veces. ¿Cuál es su estructura? Como decía antes, tiene una presentación, ¿cierto? Que es el principio, donde se muestra la situación de los personajes, el tiempo y el espacio en que sucede la acción. Había una vez una niña de capa roja que vivía en una casa junto a su mamá, ¿cierto? Eso es una presentación de los personajes. Desarrollo. Se señala qué pasa con los hechos y los problemas que los personajes intentan solucionar. Ahí se presenta el conflicto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ahí la mamá le dice a esta niña de caperuza roja que tiene que ir a dejarle el alimento a su abuela que está sola. Entonces, el conflicto es que tiene que ir a dejar el alimento hacia donde su abuela, pero tiene que pasar por el bosque donde habita un lobo feroz. Y ahí comienza a desarrollarse la historia, ¿cierto? Y por último está el final o el desenlace, donde la situación se resuelve y sabe todo lo que sucedió con los personajes. Ya sabemos lo que pasó con Caperucita Roja, ¿cierto? Con el lobo y con la abuela. ¿Ya? Entonces, de eso se trata el cuento. Tiene una estructura básica que siempre se tiene que respetar, como en todos los tipos de textos. Y ahora vamos a aplicar esto en un cuento, ¿ya? Voy a ponerlo, porque es un cuento que tienen que ver, ¿ya? Así está listo. Me voy a apagar para que no se me pegue. Por alguna extraña razón, la playa, el sol, el aire marino y estar de vacaciones da mucha hambre. ¡Ay, cuchuflí relleno! ¡Al rico cuchuflí! ¡Oh, una señal divina! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Hola! ¿Quieren probar el cuchuflí relleno de manjar más relleno de manjar de todo el litoral? ¡Que lo disfruten! Caímos redonditos, Samuel. Tenía manjar solo en las puntas. Su pillería me hizo recordar un cuento que me contó mi mamá sobre un tal Pedro Urdemales. ¿Quién es Pedro Urdemales? ¿No sabes quién es Pedro Urdemales? Y después el ignorante soy yo. Tú tampoco sabes quién es, ¿verdad? Pedro Urdemales es un personaje folclórico, pícaro y bien pillo. Estaba Pedro Urdemales asando un buen pedazo de lomo de buey. ¿Me vas a contar la historia de un asado con todo el hambre que tenemos? Sí, ya pasará otro vendedor. Por mientras, escucha. Cuando ya estaba la carne bien asada, divisó a un comerciante en su carreta contando monedas. Tengo dinero, mucho dinero. Todos los aldeanos me tienen respeto. No solo soy rico, hermoso y más rico, sino el más inteligente de todo el lugar. Voy a hacerle eso a este comerciante fanfarrón. Bien es sabido que anda por la vida con cara de cicatero, el muy amarrete, manito de guagua. Entonces comenzó a azotar la carne, diciendo en cada azote: ¡Ásate, carnecita! ¡Ásate, carnecita! ¡Ásate, carnecita! El comerciante se detuvo y se puso a mirar lo que Pedro hacía. ¿Qué haces, guaso bruto? ¿Acaso crees que vas a cocer la carne a punta de correazos? ¡Ásate, carnecita! ¡Ásate y ásate, carnecita! ¿Está lista? Desató la carne y se sentó a comer. Esta es la carne más deliciosa y jugosa y blandita de todo el campo chileno. Convídeme, amigo, un pedacito. Pero
Pero con mucho gusto, señor. El comerciante probó la carne y viendo que de verdad estaba bien asada y calentita, le preguntó: ¿Y cómo hace esto, mi amigo, sin tener fuego? Ah, de una manera muy fácil, señor. No hay más que amarrar la carne cruda y pegándole con esta correíta de virtud, decirle a cada chicotazo: ¡ásate, carnecita! Y antes de los 20 huascazos la carne queda asada. Está comprobado por la Real Academia de las Huasquitas de Virtud. Sí, señor. Entonces el comerciante se dijo para sí mismo: Si le compro la huasquita a este guaso bruto, economizaré mucha plata en mis asados, porque no tendré que comprar ni carbón ni leña. Y además, podré jactarme frente a todo el mundo de ser el único hombre capaz de hacer asados con una correa. Seré venerado por los hombres, amado por las mujeres y glorificado por todos. ¿Por qué no me vendís la huasquita, guasito? Te daré 20 pesos por ella. ¿Qué te parece? Me parece muy mal porque la huasquita no la doy por menos de 1,000 pesos. Hombre, está muy cara. Nadie te va a dar tanta plata. Serán 100 pesos y me estoy arriesgando. No, si me ofrece menos de 1,000 pesos, no se la doy. Vaya, pues te daré 300 pesos y ni un 5 más. Oiga, que me salió regateador usted. ¿A qué se dedica? ¿Yo? Soy el mejor comerciante de carne de la región. Ah, mire, entonces le voy a vender la huasquita por 300 pesos con la condición de que todos los viernes haga un descuento a la gente que le vaya a comprar carne. ¿Qué le parece? Bueno, pues hombre, todos los viernes haré lo que me pides. Pedro Urdemales, para servirle. Patitas, ¿pa' qué la quiero? Bien fresco ese Pedro Urdemales. Bueno, sigue. Necesito saber cómo termina el cuento antes de morir de hambre. ¿Qué está haciendo? ¿Cómo va a asar esa carne? Esta es la huasquita de la virtud. Una nueva forma de hacer la carne que me hará famoso. Ese guaso bruto no sabía lo que tenía entre manos y ahora es mía. Y todos los viernes habrá descuento en mi negocio. ¡Ásate, carnecita! ¡Ásate, carnecita! ¡Ásate, carnecita! ¡Uy! ¿Será posible? ¡Increíble! Parece que el manito de guagua perdió la cabeza. De comerciante amarrete a ridículo guaso bruto. ¿Quién lo diría? ¡Ásate, carnecita! Hasta que con todos los 20 huascazos, pero la carne seguía cruda. Carnecita, ásate, carnecita. Al menos tendremos descuento en carne los viernes. ¿Qué? Me gasté 300 pesos y quizás cuánto más por el descuento. ¡Pedro Urdemales! La próxima ronda de empanada la invito yo. ¡Usted nos engañó! ¡Nos vendió un cuchuflí sin manjar! No, me están confundiendo con mi hermano gemelo. A él le encanta ir engañando a la gente y desprestigia el rubro cuchufletero, pues. Bueno, ¿y cómo lo hacemos? Además de mi disculpa, pues. Le ofrezco este cuchuflí relleno con manjar a mitad de precio. Disculpas aceptadas. ¿Cuál es su nombre, buen caballero? Pedro, pues. ¿Pedro? No creo que su apellido sea... ¡Urdemales! Ya, ahí está el cuento. Profesora, estuvo divertido. Una pregunta. ¿Sí? ¿Cuánto vale? Profesora, tenía que parar la grabación por copyright. ¿Cuánto era antiguamente 300? ¿Cuánto vale el arroz? Tengo hambre. Ya, pero no me hablen toda la bella. Mire, lo que pasa es que antiguamente 1,000 pesos en ese tiempo, que debe ser como, era como harta plata, ¿ya? Entonces ahora es menos, ahora la vemos 300 pesos, 1,000 pesos, vemos que casi nada, ¿cierto? Pero en ese momento... 300 pesos ves 3 koyak. Claro, pero antes 300 pesos era harto dinero. Era miles de koyas ahora, serían miles. Claro, entonces ahora que estamos listos, les voy a hacer preguntas. Ya no sé quién tiene el audio activado para que lo desactive. Martín, ¿me querías decir algo?
¿Qué tiene en Sí, la mano? de que el Elías no podía entrar porque sabía que estaba eliminado de la clase. Entonces se metió del computador de sus papás, ¿Ya? que se llama familia MZ, parece. Sí, lo acabo de hacer entrar, ¿ya? Es que no se lo podía hacer entrar en el video, porque si no se iba a pegar, ¿ya? Pero está dentro, creo, a no ser que se le haya salido de nuevo el internet. Ya, chiquillos. Gracias. Ahí está el Elías. Hola, Elías. Ah. Por fin. No sé si eso es problema de la conexión. A mí igual me pasa. De hecho, cuando estábamos... Se perdió 32 minutos de clase. Cuando estábamos viendo el video... Casi toda la clase. Me decía, conexión inestable. Y yo decía, por favor, que no. Ya, entonces que estamos todos en la misma línea. Ya, así que no te preocupes. Ya, chiquillos. Entonces vamos a hacer las preguntas. Ay. Primera pregunta. ¿Quién era el personaje principal del cuento? ¿Cómo se llamaba? Pedro Urdemales. Pedro Urdemales, ¿cierto? El señor Pedro Urdemales, el mejor estafador del mundo. ¿Cuál es el espacio físico del cuento? Es decir, el lugar donde se desarrolla la historia. Chile. Chile. Ya, pero era el campo, en la ciudad. Campo. ¿En la playa? Campo. Hace como harta años, como 100 años o Ya, 50. Ahí el William se fue a la pregunta siguiente, que es el espacio social del cuento, ¿cierto? Es como antiguo, ¿cierto? Y aparte, ¿era un mundo pobre o de ricos? ¿O era...? Era pobre porque, o sea, hace poco que, o sea, como hace 200 años que Chile se hizo. Ya, entonces era como que estaba recién comenzando, ¿cierto? El comerciante era rico, ¿cierto? Y era Pedro Urdemales era un guaso, ¿cierto? Típico chileno y estaba muy pícaro, ¿cierto? Y pobre. Ahora, ¿qué características tiene el personaje principal? Yo ya les di. Etopélicamente, son psicológicas. ¿Cómo era? ¿Qué cualidades tenía? Pueden hablar nomás, si levantan la mano. Martín, ¿quieres hablar de nuevo? ¿O te quedo con la mano levantada? Es bueno estafando. Es bueno estafando, ya, voy a ver es bueno estafando, ¿cierto? Es un estafador, sí, ahí estoy leyendo, es pícaro, ¿cierto? Sabe mucho del engaño, ¿cierto? Y de la gente, es simpático también, porque él llega a las personas, tiene una simpatía, así como... Igual es chistosito. Es chistosito, ¿cierto? Y sabe cómo llegar, ¿ya? de carnecita. Cuando le pone más presión a una cosa, regatea, sabe regatear, sabe mucho. Regatear, sabe regatear, ¿cierto? Y acá les tengo unas características que lo van a ver, mira. Pedro Urdemales, su apellido es una palabra compuesta. Su apellido nos indica las características de este personaje. Urde viene del verbo urdir, ¿ya? Que es maquinar, tramar, ingeniar. Eso significa urdir, ¿ya? Y males, del sustantivo maldad, que es maldad, problemas, trampa. Y su apellido le hace honor a su nombre, Pedro Urdemales, ¿cierto? Podemos decir que es igualito el nombre. Es igualito, ¿cierto? Es súper creativo, ¿ya? Es astuto, es mentiroso, es ingenioso, es pícaro y es burlón. Todas estas características. Nosotros lo que acabamos de ver es solo un cuento de este libro. Él tiene muchos cuentos, Pedro Urdemales, y sabe, es el tema, y su tema principal es el engaño. Ya, pregunté. ¿Qué significa pícaro? Que es como ingenioso, así como medio ladino, que le gusta así como, que sabe cómo llegar a ti, a eso es como lo mismo, ¿ya? Así como, es como coqueto. ¿Conoces lo que es fresco? Algo como así. Fresco, claro, así, como coqueto, fresco, así. Ese es Pedro Urdemales. Ahora miren, ¿qué es una huasquita? ¿Qué creen ustedes que es una huasquita? Que era como la parte principal de la historia. Una persona. No, pues la huasquita es lo que tiene, la correa. La correa. La correa es la huasquita. A eso se le llama huasquita. ¿Se puede inferir en cuánto tiempo ocurrió la historia? ¿En un día, en 2 días? ¿Cómo lo pueden inferir? ¿O en una tarde? Yo pensé que era una persona porque también como a los hombres le dicen guasos.
Ah, lo asociaste como eso, está bien. Pero la huasquita es la correa. ¿Ya? ¿Y cuánto tiempo ocurrió? ¿Ocurrió en una tarde, en un día? O sea, no sé quién haya salido en la historia, pero lo podemos deducir o inferir. ¿Qué creen ustedes? ¿Ocurrió en un solo día o en una tarde? Yo creo que en un solo día. Ya. No, en 2 días. Dos. Ya. En 2 días. ¿Ya? 2 días? ¿Qué tenemos ahí? Como que puede haber sido un día, todo el día, o puede haber sido el otro día que el caballero se le ocurrió ir a la plaza, ¿cierto? Y hacerle con la Está claro. No está claro, pero lo podemos inferir por lo que va sucediendo, ¿cierto? Podemos decir que el caballero en la mañana, en la hora de almuerzo, porque más o menos a esa hora estaba Pedro Urdemale haciendo su carne asada, ¿cierto? Y se le ocurrió hacer esto de la huasquita. Llegó el comerciante, ¿cierto? Le habló, conversaron, y a lo mejor el caballero al día siguiente fue a hacer lo de la huasquita a la plaza, o lo pudo haber hecho el mismo día en la tarde, no sabemos. Ahora, ¿qué tipo de narrador está presente? ¿Es un narrador testigo, es un narrador omnisciente o es un narrador protagonista? De acuerdo a lo que vieron. La persona que contaba la historia de Pedro Urdemales. Segunda persona, ya. Ya, pero ¿era testigo? Debería haber sido testigo. Parece que le contaron la mamá le contó la historia. Ya, ¿cierto? O sea, la mamá le contó la historia al niño, el niño se la contó a la amiga y luego ese mismo día estuvieron en presencia de él. O sea, sería segunda y primera persona. Ya, muy bien, ¿cierto? Y sería testigo porque él no está involucrado, sino que nos está contando algo, ¿cierto? Ahora, ¿qué característica tenía el comerciante? ¿Cuál? ¿El comerciante o Pedro Urdemale? No, el comerciante, el que le compró la huasquita. Era ladrón. Ya. Era presumido, era millonario, pero porque le robaba a las personas del pueblo, y era carnicero. Ya. Y yo creo que también es como que era igual de pillo que Pedro Urdemales. Era igual que eran los dos picarones. Pero cada uno le robaba a las personas y Pedro Urdemales le robaba a él. Ya, y si resumimos la historia, ¿en qué cosas principales la podemos resumir? ¿En qué de que Pedro Urdemales estaba haciendo su carne y un carnicero llega y Pedro Urdemales le hace una trampa. La trampa pegándole así. Luego el mismo tramposo cae en la trampa de Pedro Urdemales. Claro. Y luego queda en vergüenza enfrente a todo el pueblo. Y hace lo mismo, ¿cierto? Y ahí como que a los niños, y por eso los niños también se recordaron de esta historia, ¿cierto? Porque el tipo que vendía cochuflí, ¿cierto? También hacía lo mismo. Ahora, ¿qué otro personaje se parece a Pedro Urdemales que ustedes se acuerden? Puede ser de dibujo animado, puede ser de serie. Yo me acuerdo, no sé si algunos vean la caricatura, pero no sé, pero a mí no me acuerdo muy bien el nombre, pero porque hace tiempo que no veo la caricatura yo. Era la caricatura, se llamaba el Increíble Mundo de Gumball, parece, no me acuerdo bien. Así parece. Y yo creo que me recuerda a Tobías. Ya. Porque Tobías era picarón, era tramposo. Ya. A mí me recordaba a Bugs Bunny. Además que era medio vanidoso y que ¿cómo se dice? Se hacía a sí mismo, se hacía cumplidos a sí mismo. No sé cómo se llama. Yo de esos tres yo conozco a Condorito y a Mojojojo porque a mi prima le gustan las chicas súper... Yo conozco a todos. A mí me recordó a Bugs Bunny. Muy bien, Gael, súper. Sí, Bugs Bunny es igual de pícaro. Y Pierlo de Yuna, ¿cierto? Con su amigo Patán. Ya también era así, con Dorito, que es un personaje también que igual de pícaro, ¿cierto? Y Mojojojo igual. ¿En qué es pícaro con Dorito? Con Dorito siempre está ahí, dispuesto a... Ah, pero no lo juzguen, hacer trampa. Pobre. Ya, pero siempre está ahí. No, a lo mejor no hace maldades como... Ya, yo les voy a contar sobre alguien que igual es medio tramposito.
¿Ya? Que aunque le fue tramposito a alguien que sé que no lo van a conocer porque yo lo inventé. ¿Ya? Y entonces que él también le hizo una trampa, pero a quien era malo, o sea que no estuvo tan mal esa trampita. Que le vendió, que se llama Popeyo, homenaje a Condorito, ya que vi lo de Condorito, entonces, que yo lo creé, ¿Ya? para que lo tengan en cuenta. Los que no conocen a Popeyo, entonces es porque yo lo creé, es inventado por alguien que no es y se parece un poco a Pedro Urdemales. Sí, y El nombre se entonces parece a le Popeye. vendió sí, exacto. Y le vendió una sopaipilla dura a su archienemigo que se llama Juliano. Pero súper, ven, ahí el Gustavo. Juliano se llama. Gustavo, como dice, ustedes pueden crear personajes, incluso yo les doy también que ustedes busquen a este Pedro Urdemales y busquen otros cuentos, es muy entretenido. ¿Ya? Y en esa página no le puse pausa a Gustavo porque es un cuento que está en CNTV y generalmente los CNTV no salta el copyright porque están con lo del Ministerio de Educación. Por eso lo busqué. Ya. Y dice, ¿qué hemos aprendido? Están con el TV Educachí. Sí, hemos aprendido entonces que las características de los narradores, ¿cierto? Los vamos a seguir reforzando porque yo sé que es un tema que cuesta ya, cuando están en primera persona, en segunda persona y en tercera persona, ya para eso hay que saber muy bien conjugación de verbos. Y los tipos de narradores, y vimos el cuento como otro tipo de texto y comprendimos un cuento pícaro chileno, folclórico chileno. Y eso sería, chiquillos, recordar entonces de nuevo las fechas de las pruebas. El próximo martes hablamos del libro, así que ojalá que todos de aquí al próximo martes tengan leído el libro. Y el 18 la prueba de contenido. Así que espero que descansen, que tengan una muy buena tarde y nos vemos el martes. Mi niño, Elías, acuérdate que yo subo después más ratito a Classroom el Power, ¿ya? Y la clase, así que para que le eche una mirada, ¿ya? Cuídense mucho. Profesora, le quiero decir una última cosa. ¿Qué? Dime. Antes de que termine la clase. Dime. ¡Asate carnecita! Gracioso. ¡Asate carnecita!